porque el saber no cuesta nada. Aquí empieza su programa, La Ventana del Saber. Una ventana abierta para el arte, la cultura, los comentarios, noticias y mucho más. Y ya con ustedes, su anfitrión, el arquitecto Edwin Almonte. Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial cada uno de los hermanos y amigos que están en sintonía con este su espacio, La Ventana del Saber. La ventana que se abre cada sábado a partir de las 10 de la mañana en esta su emisora Pura Vida 96.7 FM. Esta es la emisora de todos, la estación sin límites. Gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que nos da esta nueva oportunidad en esta mañana de estar conectados con cada uno de ustedes a través de las ondas hercianas y a través de puravidafm.net. Me acompaña como siempre la talentosa y carismática mujer orgánica Mabel López. Gracias, Edwin, bendiciones para todos nuestros oyentes que cada sábado están esperando las 10 de la mañana para escuchar La Ventana del Saber por el 96.7 de Pura Vida FM, dando las gracias a Dios por la victoria que nos da, como dice el apóstol Pablo, las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y como dice, aquí estamos, con la espada en la mano todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún de pie luchando día a día y anhelando ver el rostro de nuestro Señor. Así canta Marcos Vidal. Continúe con nuestra programación y disfrute todo lo que resta. Hoy es 13 de junio, este es el 165º día del año en el calendario. Esto es el día número 165, quedan 201 días para finalizar este año 2020. Un día como hoy del año 1494, frente a la costa sur de la isla de Cuba, Cristóbal Colón y sus marinos arriban a la isla de la Juventud. También un día como hoy, pero del año 1958, Ramfis Trujillo, el hijo mimado del dictador, a quien lo había hecho coronel a los 5 años de edad, es expulsado de la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos en Fort Leavenworth, Kansas, por violar los procedimientos y exceder en gastos y comportamientos impropios de un militar con perfil político. Hoy se conmemora el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. También hoy se celebra el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. En este momento se abre la ventana del saber para el proverbio del día. Y como es propio, capítulo 13. Contraste entre el justo y el malvado. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al del perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Me lo enseñaron de esa manera, pero no era así. Recuerde que hay muchas cosas que nos han enseñado de manera incorrecta y nosotros debemos investigar, escudriñar para saber si esas cosas son así. En el día de hoy tenemos la palabra captura de pantalla o pantallazo, pero no screenshot.
Según el diccionario académico, un pantallazo es en informática la captura del contenido que se visualiza en la pantalla de una computadora. No lo marca como coloquial, pero si por alguna razón se quiere evitar esta palabra en un texto formal, es posible emplear captura de pantalla, o si el contexto deja claro a qué se refiere, simplemente captura. Dado que estas alternativas son traducciones fieles del inglés, screenshot, y que además gozan de amplio uso y se entienden sin problemas, no hay razón para referir el anglicismo. Tanto pantallazo como captura de pantalla o simplemente captura son preferibles a la voz inglesa screenshot para aludir a una imagen de lo que muestra la pantalla de una computadora o algún dispositivo móvil. Esta información llega a ustedes gracias a Cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro. 68 años llevando solución a las comunidades. Si necesitas ahorrar, este es el mejor lugar. Si necesitas tomar un préstamo, tenemos las mejores tasas del mercado. Cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro. Ahora la ventana del saber se abre para la reflexión del día. En el día de hoy, en Fe en la Ciudad, leemos el capítulo 11 del libro de Isaías. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrío se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Aleluya. Este es el diario de un adorador, con el pastor Yacid Vargas. Hola, soy Ricky Castro Jr., director de alabanza en la Iglesia Segadores de Vida en la ciudad de Miami, y quiero informarte que estaré como expositor en la escuela Sellados para Adorar. El sábado 14 de marzo estaré compartiendo el tema Adoración, Familia y Servicio. Así que separa tu cupo con tiempo y forma parte de este tiempo de trascendencia generacional. Y recuerda que somos familias que adoran. Hoy quiero compartir contigo algunos aspectos de mi libro El diario de un adorador, en su capítulo número 3 titulado Lo que el Señor pide. A medida que vamos alcanzando madurez en la fe y siendo transformados en el carácter, vamos experimentando las palabras del apóstol Pablo, cuando expresó: no pensamos como niños, no hablamos como niños, ni juzgamos como niños. Por lo tanto, nuestra vida de adoración y servicio no es infantil, es decir, entendemos que la adoración y el servicio nunca se tratará de nosotros, siempre se trata de Dios, para Dios, por medio de Cristo. Cuando alcanzamos madurez, nos concentramos en permitir que Dios moldee y transforme nuestro carácter, y esto se produce a través de las demandas que Dios pone en la vida de un adorador. Esto lo muestra Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Analicemos entonces lo que Dios pide a sus hijos en este texto. Lo primero es que temas a Jehová tu Dios. Esto nos ayuda a preservar una vida de integridad y sabiduría, y además garantiza una promesa de bendición generacional, según el Salmo 128, versos del 1 al 6.
También el Señor pide que andes en sus caminos. Representa vivir una vida de integridad y obediencia a la voz de Dios. También pide que lo ames. El amor es la fuente de vida de la adoración. El Señor declaró: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás más que a tu ministerio, más que a tu familia, más que a tus éxitos y más que a tus bendiciones. Y por último, el Señor pide que le sirvas con toda tu alma y con toda tu mente. Esto está relacionado con no permitir que nuestras emociones y pensamientos nos hagan renunciar, retroceder o negarnos a todas las asignaciones que el Señor nos ha entregado en esta tierra. Que sus promesas gobiernen sobre los dardos del desánimo, temor y duda que a veces llegan a nuestra vida, y que nuestras decisiones cada día sean emprendidas en poder servirle. Si hoy me estás escuchando, es porque el Señor te ha entregado la posibilidad y el propósito de seguir cumpliendo asignaciones en esta tierra. Pero lo más importante no es lo que nosotros hacemos para Él, sino lo que realmente nosotros somos en Él, por Él y para Él. Y el Señor nos llamó como sus hijos a adorarle y a servirle. Nunca se te olvide Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, lo que el Señor pide de un adorador. Bendiciones. Comparte tu experiencia de hoy. Escríbenos a eldiariodeunAdorador@gmail.com. Hoy es sábado. Soy la pastora Alexandra Luna en tu fin de semana. Oye, ¿y tú supiste lo que andan diciendo? No me lo crean mucho, me lo contaron. Tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y es que no hay una cosa que interese más que decir y escuchar sobre lo que le pasa a los demás. Seguir una cadena de comentarios, muchas veces difamatorios, sobre nuestro prójimo. ¿Cuánta gente convirtiéndose con o sin paga alguna en guaguas anunciadoras, llevando y trayendo informaciones, dañando personas, familias, reputaciones, apartando a los mejores amigos y destruyendo relaciones? El consejo bíblico nos amonesta que guardemos la lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. ¡Cuán peligrosa es la lengua! Puede encender todo un bosque si no la usamos para edificación. La Biblia dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Guardemos nuestra boca y nuestra lengua para que cuidemos nuestra alma de angustias. Así que hablemos siempre palabras de bendición que restauren vidas. Dios te bendiga. Presentamos Olor a Tierra Nueva. Meditaciones que te prepararán para vivir en la tierra prometida. Presentadas por Dennis Richard. Hoy quiero conversarles sobre una gran figura de la música, Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley. Fue uno de los mejores y más completos cantantes de la historia. Aún después de su muerte, su fama y éxitos continúan. Después de todos sus éxitos, en julio de 1977, se descubrió que se le había formado un melanoma acral lentiginoso, una forma maligna de melanoma en el dedo gordo del pie derecho. En la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años, la expansión del cáncer, que comenzara como un melanoma en su pie, y la metástasis producida en sus pulmones y cerebro fueron la causa de su temprana muerte. Las últimas palabras de su hijo, C.G. Marley, fueron: "El dinero no puede comprar la vida". No me cuesta entender la profundidad de esas palabras. Un hombre lleno de fama, riquezas y todo lo que podía imaginar, se encuentra en una situación en donde ni la fama ni las riquezas le pueden ser útiles. ¿Acaso muchos de nosotros no pensamos en el día en que tengamos mucho dinero seremos felices? ¿Que ese día se acabarán todos nuestros problemas? Entonces, ¿por qué gente como C.G. Marley, teniendo todo esto, entiende que hay algo más valioso que el dinero y la fama? En este mundo no hay nada más valioso que la vida.
Nada de lo que puedas reunir en el mundo podrás sacarlo de este. Desnudos venimos al mundo y desnudos nos iremos. Job capítulo 1 verso 21. Disfruta el corto tiempo de esta vida. Ayuda al que necesite de ti. Nada te puedes llevar de este mundo, pero sí hay muchas cosas que puedes dejar más importantes que el dinero. ¿Sabes qué es? Lo que puedes hacer por los demás. Prepárate, porque me huele a tierra nueva. Hemos presentado Olor a Tierra Nueva. Meditaciones que te prepararán para vivir en la tierra prometida. Para más información sobre estos contenidos, entra a DennisRichard.com. Ahora, Mabel abre la ventana del saber. Desde la cocina. Bueno, hoy desde la cocina voy a ser breve, precisa y concisa porque les voy a retomar un temita que ya antes les he hablado, pero por la razón de que en estos días estamos viviendo unos tiempos bien apretaditos, recuerden que siempre les voy a estar hablando del aprovechamiento. Cuando usted esté en la cocina, acuérdese de mí siempre cuando dice, ay, la hermana Mabel siempre dice que no se puede desperdiciar las cosas, y es verdad. Usted sabe que la economía está un poquito apretadita y resulta que por el hecho de esto de la pandemia puede que se dé, y es inminente que se dé, una crisis de alimentos, por lo que cada cosa que usted pueda aprovechar, frutas que pueda congelar, vegetales que pueda congelar picadito, consérvelo en bolsas plásticas como esas de Ziploc o envases plásticos herméticos que no se le vayan a dañar, pero que usted tenga pendiente el aprovechamiento por razones de economía de su bolsillo y por consideración también de los demás, porque no es justo que porque usted tenga las cosas la desperdicie cuando usted sabe que por ahí hay gente con mucha necesidad, incluso no tan solamente necesidad de comida, sino de muchas cosas. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de aprovechar bien las cosas, entre ellas, como dice el apóstol Pablo, el tiempo, recuerde que usted puede dedicar un día para revisar si tiene frutas o vegetales que vayan a dañarse, a descomponerse, y usted tome un tiempecito y diga, bueno, hoy voy a revisar y voy a picar lo que tenga que picar, y lo guarda. Así se le hace hasta más fácil cocinar porque usted tiene todas las cositas ya arregladitas en su nevera, en su refrigerador, bien acotejaditas siempre, y sobre todo aprovechadas. Recuerde siempre el aprovechamiento. No deje ni perder las migajas, porque a veces hasta las hormigas las aprovechan. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que en Hungría se tira sal en el umbral de una casa nueva porque se cree que la sal protegerá del demonio a los habitantes del hogar? Los europeos que creían en vampiros rociaban semillas de mostaza sobre el techo de sus casas para mantenerlos alejados del hogar. ¿Sabías que los antiguos egipcios creían que las cebollas alejaban los espíritus malos? Cuando hacían una promesa, ponían una mano sobre una cebolla. ¿Sabías que los reyes y nobles de la Edad Media demostraban su poderío económico con grandes y opulentos banquetes? No era extraño que en algunos de estos ágapes se sirviesen hasta 10 platos, incluyendo carne, pescado y aves de corral, todo regado con abundante vino. Es histórico que en un banquete ofrecido en honor a Carlos I de España se sirvieron 72 platos. ¿Sabías que cuando Colón llegó a la caribeña isla de Borinquen en 1493, descubrió que los indios taínos que la poblaban preparaban mavío o maví, una refrescante bebida fermentada elaborada con la corteza del árbol del mismo nombre? Actualmente esta bebida está considerada por muchos como el champán puertorriqueño. ¿Sabías que el sacacorchos fue un ingenioso invento que se empezó a utilizar en el siglo XVII cuando se comenzaron a sellar las botellas con tapones herméticos? El sacacorchos de tornillo y tuerca fue inventado por el inglés Herschel en 1795.
¿Sabías que el carpaccio fue inventado por Giuseppe Cipriani, el fundador del Harris Bar de Venecia? Fue creado para mejorar la dieta de la condesa Amalia Nani Mazzenigo, ya que los médicos le prohibieron comer carne cocida. El nombre es un homenaje al pintor Vittore Carpaccio y sus tonos rojos vibrantes. La información, las noticias de actualidad y los comentarios tienen un lugar. Un día como hoy del año 1941. La Ventana del Saber. Sintonízanos cada sábado con el arquitecto Edwin Almonte. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Redimido, man. Estás escuchando La Ventana del Saber. Mucha sabiduría para todos nosotros. Oh, man. En este 2020, Cooperativa San Miguel vuelve a montarte, porque llega el sorteo 68 aniversario, con 3 Kia Picanto nuevecitos. Por cada 500 pesos en aportaciones obtienes un boleto y así participas. Sorteo 68 aniversario de tu Cooperativa San Miguel. Más detalles en la prensa. Cooperativa San Miguel, 68 años cooperando por tu futuro. Hola, Dios te bendiga, soy Edwin Almonte, productor y conductor del programa La Ventana del Saber. En este tiempo de cuarentena quiero invitarte a leer buenos libros, y un libro que yo quiero recomendarte es este, El diario de un adorador, del pastor Yacid Vargas. Un libro excelente para conocer todo lo relacionado a la adoración. Aquí podrás saber todo lo relacionado a lo que es la adoración y lo que no es la adoración. Y cómo convertirte en uno de los nuevos propulsores de una generación de adoradores. Quizás la lectura de este libro sea el móvil que te lleve a ti a ser uno de los verdaderos adoradores que Dios anda buscando. Dios te bendiga mucho. La información, las noticias de actualidad y los comentarios tienen un lugar. Un día como hoy del año 1941. La Ventana del Saber. Sintonízanos cada sábado con el arquitecto Edwin Almonte. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Redimido, man. Estás escuchando La Ventana del Saber. Mucha sabiduría para todos nosotros. Oh, man. Esta es la entrevista del día. En La Ventana del Saber. ¿Qué tal? Muy buenos días, oyentes de La Ventana del Saber. Soy el pastor Yacid Vargas y quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad que me regala de estar con ustedes acompañándole en este sábado. Gracias al pastor Edwin por esta posibilidad también que me regala de compartir con ustedes en La Ventana del Saber. Hoy estoy con unos invitados especiales. Él es Juan Manuel Peña, licenciado en Mercadeo con estudios en Dirección Comercial y Gestión Estratégica. Ella es Yaniri Castillo, licenciada en Contabilidad y Auditoría con estudios en Impuestos Corporativos y Presupuestos. Pero ellos también son los líderes principales del Ministerio de Familia en la Congregación Cristiana Central aquí en la ciudad de Santiago. Son y viven como un matrimonio cuya misión principal es reflejar el amor de Dios. Están hoy en La Ventana del Saber como consultores vocacionales y de vida. Son apasionados por servir y ayudar a las personas a descubrir su identidad. Y esto es muy importante, escúcheme, y potencializar sus talentos. Y precisamente de eso vamos a hablar con ellos y por eso están aquí. Mis hermanos Juan y Yaniris, bienvenidos. Hola, apreciado Yacid, un privilegio grandísimo estar acá en esta mañana contigo. Un fuerte abrazo y saludo igual al pastor Edwin. Agradecidos por esta gran oportunidad que nos dan. Muchas bendiciones a todos los que nos escuchan en esta mañana. Y estoy aquí acompañado de, como decías, de mi hermosa esposa, compañera, coach por excelencia de vida con nosotros, en la familia. Y aquí, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor, hola Yacid y a todo el público que nos escucha. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que nos sentimos muy contentos, muy gozosos en esta mañana de disfrutar este ratito con ustedes. Bien, mis queridos hermanos, un tema bien interesante en todo esto que nos compete escuchar y aprender de ustedes hoy, tiene que ver con la identidad. Y quisiéramos iniciar esta conversación con lo que significa la identidad descifrada. ¿Qué es esto, Juan y Yaniris, de identidad descifrada? Identidad es descubrir cuáles son las características de una persona que le hacen único.
date cuenta que nosotros tenemos cosas que nos distinguen, como es el iris del ojo, una huella. Entonces, esas son características, digamos, físicas que no la tiene nadie más. Asimismo, Dios diseñó a cada persona de una manera única, con características y una combinación de cualidades que son únicas para cada ser humano. Y así mismo, Yacid, cuando hablamos de descifrar, es justamente de descodificar, o sea, poder descubrir, poder ir más profundo, poder saber con exactitud cuáles son esas características, descubrirla, experimentarla. Y a eso nos referimos cuando hablamos de identidad descifrada, que es la agencia consultora vocacional y de vida, en el cual, ¿verdad?, afirmamos el diseño de las personas, descubriendo ese diseño, la identidad, la asignación y el propósito, acompañándolos a que puedan, como tú decías, tomar mejores decisiones a su proyecto de vida y carrera para que vivan en plenitud, amando y disfrutando aquello a lo que se dedican. Juan y Yaniris, ¿cómo nosotros podemos identificar esta identidad, esto que es tan clave en el ser humano, y desde qué edad y hasta qué edad se puede trabajar esto de la identidad? Sabes que hay personas que parten de esta tierra y nunca descubrieron cuál fue su identidad, qué le regaló el Señor y por qué propósito estaban en esta tierra. Así que creo que es importante que nos enseñen o nos den un punto de partida acerca de cómo ustedes nos ayudan a descubrir la identidad. Definitivamente, Yacid. Lo primero es lo primero. ¿Quién eres en Dios? ¿Verdad? Ese hijo de Dios, que eres perdonado. Lo que dice en Efesios, cuando vamos a Efesios, que Él nos bendijo, que Él nos escogió, que Él nos predestinó, que Él nos hizo aceptos, que Él nos redimió, ¿verdad? Ese hijo de Dios, que es Yacid, que es Juan Manuel, que es Yaniris, ese hijo de Dios tiene características específicas. Y eso es lo que nosotros debemos profundizar cuando a ti te preguntan, ¿quién es Yacid? Bueno, Yacid es un hijo de Dios, con esto que acabamos de mencionar, que es pastor, ¿verdad? Que tiene todo lo que tú has hecho, escritor y demás. Pero además de eso, entonces, tiene tales y cuales características. Y esas características, ¿cómo la identificamos? ¿Cómo la verificamos? Bueno, la confirmamos a través de tu personalidad, con los factores, profundizamos en eso. ¿Cuál es tu personalidad? Desciframos toda tu personalidad, viendo esas características específicas. Igualmente, ¿cuáles son tus valores de vida, tus valores laboral, ocupacional? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Hacia dónde está enfocado tus intereses? Igualmente, la parte de las habilidades y destrezas. Entonces, está bien, conozco quién soy en Dios, importantísimo eso, y en este contexto mucho más en el que estamos hablando, ¿verdad? Pero importante igualmente es profundizar sabiendo cuáles son esas características específicas, únicas, como decía mi amada, que tienes como hijo de Dios, como ser humano. Y eso es lo que en identidad descifrada nos enfocamos, en identificar esa identidad. Y aquí no nos referimos a que se identifique, que salga el secreto de cuando tú tomaste un jugo de la nevera cuando tú eras pequeño. No. O sea, aquí lo que va a salir es justamente quién tú eres. Es un proceso de autodescubrimiento, que te acompañamos, que vamos contigo para que al final tú puedas descubrir ese diseño único que tienes y esas características únicas que tienes como un hijo de Dios, como una persona. No, y también, mi amor, que cuando descubres esas características que tienes, no solamente tienes el conocimiento, sino que las puedes potencializar mejor. Por lo tanto, vas a salir afirmado, vas a salir más entusiasmado, te vas a conocer mejor, y tus familiares, incluso tus relacionados, van a sentir una proyección diferente de quién tú eres por la seguridad que vas a proyectar. Así es, así es. Bien, entendiendo la experiencia que ustedes están desarrollando como líderes de familia, consejeros, restauradores espirituales, me imagino, Juan y Yaniris, que la proyección de la consultoría vocacional y de vida tiene fundamentos espirituales y pilares bíblicos que creo que es necesario que los oyentes conozcan, porque esto también va a marcar como un panorama mucho más amplio que un trabajo, sino que tiene que ver también con el desarrollo espiritual de una persona.
Definitivamente, Yacid, definitivamente. Y quiero expresarte algo, y es que cuando nosotros profundizamos en esto, descubrimos esto, fue maravilloso de manera muy particular, porque yo era uno de los que decía que el trabajo era un medio para conseguir un bien en un momento determinado y que por ende tú lo disfrutabas, o por ende tú, sabiendo que tú obtenías algún beneficio al final, pues tú ponías todo lo que había que poner con el fin de obtener ese beneficio. Sin embargo, cuando nosotros vimos esto a la luz de la palabra, pudimos comprender que el trabajo no es únicamente o no es un medio, sino que es una ocupación que debe producir deleite. Porque cuando tú lo haces conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios, no lo ve como un trabajo, como una famosa canción que había por ahí que decía que el trabajo lo hizo Dios como un castigo, y no es así. O sea, el trabajo es una acción que debe producir deleite. Entonces, con la pregunta que me hacías con relación a la parte bíblica, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en un trabajo idóneo y cómo esto lo podemos ver en la palabra de Dios? Bueno, en Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, tú sabes que estás ocupando y que estás haciendo lo que debes hacer, porque justamente, como hablaba hace un momento, esto debe producir deleite. Igualmente en 1 Corintios 4:2 dice que debemos ser buenos y fieles administradores de todos los recursos que Dios nos ha entregado, utilizando nuestro potencial. Cuando nosotros no estamos utilizando nuestro potencial, ya sí, definitivamente no estamos siendo buenos mayordomos, no estamos administrando la gracia que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el modelo que debemos seguir? Definitivamente, en este contexto laboral y ocupacional, el modelo es Cristo, es el mayor modelo en todo. O sea, Él mismo nos dice en Mateo 20 que Él es el más grande, o sea, el más grande debe ser el mayor servidor. Entonces, nuestra ocupación debe tener un componente inicial, ideal del servicio. Igualmente, como dice en Filipenses 2, que no podemos vanagloriarnos, que debemos actuar con humildad, que debemos considerar de suma importancia a quienes servimos, buscando el interés colectivo más que el individual. Lo que hagamos tiene que ser para bendición de la sociedad. Entonces, te puedo decir que hay 6 principios establecidos. Okay. O sea, que son 6 principios básicos para la planeación de una ocupación conforme a lo que dice la palabra de Dios. Lo primero es que debemos entender el origen, de dónde viene el trabajo, el origen del trabajo. En Génesis 1:1, el trabajo, podemos establecer que el trabajo es de Dios y proviene de Dios. Él inició, Yacid, creando. Él inició con una acción. Número 2, el significado del trabajo. En Colosenses 3:17 dice que lo que hagamos tenemos que hacerlo ¿para quién? Para Dios. ¿En el nombre de quién? De su Hijo, con un sentir de gratitud. Número 3, el plan de trabajo. En Jeremías 29:11 dice igualmente que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, de futuro y esperanza para nosotros. Igualmente manifiesta que somos hechuras suyas, creados para buenas obras, y que Dios dirige y conoce nuestro camino, como dicen Proverbios 20 y 24, y que nosotros muchas veces no lo conocemos, pero Él sí lo conoce. Y hay una parte importantísima, Yacid, que a nosotros nos apasiona mucho, y es lo que dice en Salmo 139, 15 y 16. Es mi amor, cuéntanos de eso. A mí esa palabra me marcó cuando yo recibí la revelación y cuando mi esposo recibió también la revelación, el saber que Dios nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice la palabra, sus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en su libro, todos mis días se diseñaron y no me debo alejar de su plan. Wow. Así es, así mismo como tú decías, mi amor, que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre y que estamos hechos de una manera maravillosa. Y en ese mismo punto, apreciado Yacid, los dones, como dice Romanos 11, son irrevocables. O sea, nuestros dones, igualmente en Primera de Pedro lo dice,
que nuestros dones son para servir a los demás y que debemos administrar la gracia que se nos ha dado. Y de manera rápida, los últimos que quiero mencionarte es que el ministerio, de acuerdo a lo que nosotros debemos mostrar en nuestro trabajo, es que debemos dar un buen testimonio para que las personas conozcan a Dios a través de nosotros. Entender que somos luz, que glorificamos al Señor. Y como punto número 5, definitivamente debemos actuar con excelencia. Y eso igualmente está en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios habla de excelencia. Y dice que el Señor se deleita y a la vez nos produce deleite cuando nosotros actuamos en excelencia, en Salmos 16. Y que en Proverbios 22 también dice que Él nos posiciona en lugares de influencia. Entonces, finalmente, debemos considerar que primero nuestros tesoros deben estar en Dios más que en lo perecedero. Es en Dios que tenemos garantía de trascendencia en el ámbito laboral y en el ámbito ocupacional. Bien, Juan y Yaniris, una pregunta caliente, por decirlo así, una pregunta escamosa, decimos en mi país. Vivimos en una cultura latinoamericana en el que se ha fragmentado el potencial y los sueños de la mujer. Y lo que ustedes realizan, me imagino que la idea es despertar y descubrir el potencial tanto en el hombre como en la mujer. Yaniris, ¿qué hacemos con mentalidades como la que creen que la mujer no puede trabajar, que la mujer no puede estudiar? ¿Cómo inyectarle fe, cómo inyectarle la realidad de Dios a esas mujeres que, aunque son amas de casa, pueden también descubrir lo que son y lo que tienen y ponerlo a producir? El caso es decir que todos tenemos talentos y esos talentos que Dios nos ha dado a las mujeres no son solamente para estar en la casa. El Señor nos ha dado inteligencia para que nosotras podamos crear, para que podamos diseñar, para que puedan ser mujeres arquitectas, para que nos ha dado la capacidad de administrar para las que somos contadoras como yo. O sea, yo no solamente trabajo en el área de contabilidad, sino que también administro lo que es los fondos de mi casa. Yo llevo también esa contabilidad. Entonces, los dones que Dios nos dio son para ejercerlos donde quiera que nosotros nos movemos, no solo en la iglesia, no solo en la casa, también si hay oportunidad, si no descuidamos el hogar, porque eso es lo primero, que si nosotras vamos a buscar un trabajo, si vamos a estudiar, que no descuidemos lo prioritario que es nuestro hogar, pero claro que sí, que nosotras tenemos mucho para darle a la sociedad. Y hay muchas mujeres que están con talentos dormidos y que tienen que ser despertados. Mujeres que tienen mucho por darle a sus amigas, por darle a la sociedad y por darle a su familia y a empresas que necesitan de mujeres sabias e inteligentes y prudentes. Muy bien, Juan y Yaniris, ¿cuáles son los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad de hoy, específicamente la sociedad dominicana, al momento de elegir una ocupación? Bueno, lo primero es, apreciado Yacid, que no se ha capacitado para una buena elección. Okay. O sea, nosotros venimos de una cultura que al final, la mayoría, ¿verdad? Hay excepciones en todo, hay personas que se ocupan de esto de manera excepcional, pero en sentido general es que no se han capacitado principalmente para poder seleccionar en el momento adecuado cuál es la carrera. Se posterga esto, no se busca ayuda, se entiende que es por herencia o por el contexto y no necesariamente por las características propias que tú tienes para desempeñar esa carrera. Igualmente no se enseña un proceso claro. De hecho, por ejemplo, hay familias que entienden que han orientado a sus hijos, padres que han orientado a sus hijos, porque lo orientan conforme a lo que ellos entienden, dígase, porque es una carrera en la que se gana mucho dinero o es una carrera en la que se puede conseguir facilidades para trabajo. Tradición familiar puede ser otra, Yaniris. Tradición familiar, o sea, eso lo vemos mucho, por ejemplo, con los médicos que quieren que sus hijos también sean médicos. Pero te digo algo, Yacid,
en realidad lo que nosotros debemos buscar es la voluntad de Dios. Si eso que nosotros le estamos aconsejando a nuestros hijos verdaderamente va conforme al diseño bajo el cual Dios creó a mi hijo, y si va conforme a la voluntad de Dios para él. Porque nosotros, recuérdate, que nosotros somos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y también el Señor nos ha confiado a nuestros hijos, pero son de Él. Así es. Son de Él. Y eso debemos entender. ¿Cuál es el impacto emocional, Juan y Yaniris, y las consecuencias que trae hacer una mala elección al momento de decidir por una ocupación laboral? O no sé si esto aplica también al decidir por una carrera, porque entiendo que si eliges por una carrera es porque te has proyectado como un profesional en esa carrera. Pero si no atinamos, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, lo primero es que si elegimos una carrera equivocada, hay un estrés familiar tremendo. Sí. O sea, una situación familiar uno no se imagina. Quizás la persona que nos escucha no se imagina, o alguien que nos está escuchando ha vivido esta situación, pero provoca un estrés familiar, frustración, depresión, pérdida del trabajo, porque lo que escogí no necesariamente voy a ser productivo porque no puedo potencializar todo el talento que tengo. Y esto implica una baja calidad laboral, una desmotivación, y empiezas a tener entonces lo que serían unos conflictos laborales y combinándolo con un pluriempleo. O sea, y ese pluriempleo es buscando precisamente satisfacción. ¿Por qué? Porque como no escogí lo correcto, entonces no soy excelente en aquello a lo que me dedico, no soy excelente en mi trabajo, entonces tengo que buscar otra fuente de ingreso para compensar esa falta de excelencia que tengo en mi trabajo principal. Entonces comienza ahí una bola de nieve de tener muchos trabajitos buscando satisfacción y buscando completar el presupuesto, pero en definitiva es falta de conocer tu diseño. La información, las noticias de actualidad y los comentarios tienen un lugar. Un día como hoy del año 1941. La Ventana del Saber. Sintonízanos cada sábado con el arquitecto Edwin Almonte. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Redimido, man. Estás escuchando La Ventana del Saber. Mucha sabiduría para todos nosotros. Oh, man. El salmista David registra en el Salmo 141 y verso 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David sabía que no podía entrar al tabernáculo para presentar incienso al Señor y hacer ofrendas delante de él. Por eso él oraba y levantaba sus manos en señal de rendición y exaltación a Dios. El incienso llega a ser lo que hoy en día es la oración. Apocalipsis 5:8 registra que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero con arpas en las manos y tazas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que tu oración suba a Dios, así como el incienso subía en aquel tiempo a lo alto. Que tu oración sea agradable y dulce a Dios, así como el incienso producía un olor fragante ante su presencia. La Biblia reseña el pasaje específico donde Jesús llama a Mateo a seguirle. Mateo, cuyo nombre era Leví, estaba sentado al banco de los tributos. Jesús le dijo a él: lo extraordinario de todo esto es que Mateo dejó todo por la causa de Cristo. ¿Cuáles cosas te están atando a ti que no da el paso de fe para venir a Jesucristo? Quizás sea el alcohol, quizás sean las drogas, quizás sea la fama, quizás sea la fortuna, quizás sea las riquezas. El apóstol Pablo es también nuestro referente, una persona que lo dejó todo por la causa de Cristo. Él dijo en una ocasión que todas las cosas que significaban para él ganancia, la estimaba todas como pérdidas por causa del conocimiento de Cristo. Daba todas aquellas cosas como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. La información, las noticias de actualidad y los comentarios tienen un lugar. Un día como hoy del año 1941. La Ventana del Saber. Sintonízanos cada sábado con el arquitecto Edwin Almonte.
Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Redimido, man. Estás escuchando La Ventana del Saber. Mucha sabiduría para todos nosotros. Oh, man. Esta es la entrevista del día. La entrevista del día. En La Ventana del Saber. En La Ventana del Saber. Y nosotros continuamos con esta interesante entrevista realizada por el pastor Yacid Vargas a Juan Manuel Peña y Yaniris Castillo. Adelante, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Pastor Edwin. Y esto igual se refleja en una falta de enfoque y de logro. Sí. Cuando la persona está desempeñando una función que está siendo promedio y no excelente, entonces esto es un impacto definitivamente emocional, un mal testimonio, porque de repente yo soy súper talentoso en un área, algo que puedo hacer de manera extraordinaria, pero estoy colocado en otra área que no es para lo cual yo fui diseñado. Entonces estoy dando un mal ejemplo, un mal testimonio, pero no porque yo sea una persona mal profesional o porque yo actúe con mediocridad, sino que estoy en una ocupación que no necesariamente es para lo que yo fui diseñado. Igualmente, hay una historia que mi esposa hace que a mí me encanta. Yo quiero que ella se la comparta. Y es una especie, esa limitación del potencial. Se trata de la limitación del potencial. Y quisiera que tanto tú, Yacid, como las personas que nos escuchan, hagan una idea en su mente de esto que te voy a decir. Ajá. Imagínate un águila. Tú conoces, sí, ¿verdad? Que el águila es fuerte, grande, tiene un pico muy fuerte, duro. El águila tiene la capacidad de coger unas presas enormes, tiene la capacidad con sus garras, tiene una capacidad de visión a largo plazo tremenda, ¿verdad que sí? Entonces, imagínate que tú coges un aguilita y la pones a educarse en una granja de gallinas y de patos. Ajá. Entonces, imagínate a mamá gallina criando al águila, ¿verdad? ¿Cómo sería esa limitación de todo ese potencial que tiene esa águila? En lugar de volar alto, su medio no le va a permitir expandirse. En lugar de ver lejos, de tener una visión como Dios la diseñó, con una visión a largo plazo, una visión enorme, entonces el águila lo que va a estar viendo es hacia la tierra y no va a cumplir el propósito por el cual Dios la creó. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa águila también va a ver que todos sus amiguitos, todas sus gallinitas y los paticos que están a su alrededor, óyeme, se van a morir porque su capacidad de vida es mucho más larga, de muchos más años. La del águila. Sí, entonces, claro, ¿qué va a suceder? Ella va a vivir infeliz toda la vida. ¿No te parece? Claro. ¿Y tú te imaginas cuántas águilas están encapsuladas? Wow. En una habitación, en una granja de gallinas y de patos, que no está mal que hayan gallinas y patos, pero que se desenvuelvan en el ambiente donde Dios diseñó para ellas. Así es correcto. Tú no puedes poner, Yacid, un carro de Fórmula 1 en una granja y un tractor en una pista de Fórmula 1. Eso es, o sea, el de Fórmula 1, que tú gastas millones de dólares haciendo un vehículo de ese nivel, tú lo pones en la granja y se va a destruir, no va a funcionar porque no es su diseño, vale millones de dólares, es carísimo el carro, se invierte mucho en investigación, pero cuando tú lo pones en un terreno incorrecto, pues sencillamente no va a cumplir con su propósito. Pero si tú colocas el tractor, que quizás no se invirtió todos los millones de dólares que se invirtió en el Fórmula 1, tú lo pones en una granja y va a funcionar, pero si lo colocas definitivamente en una pista de Fórmula 1, pues va a ocasionar accidente y va a ser todo un desastre porque no es su diseño. Entonces debemos enfocarnos y debemos actuar conforme a nuestro diseño, conforme a nuestra identidad y actuar en la ocupación, en el trabajo, en ese sentido. Yo escuché un día una historia, lo escuché en labios de Marcos Witt, contaba que alguien fue al cielo y Dios comenzó a pedirle cuentas de todo lo que él tenía en la tierra. Y Dios le pregunta, ¿qué hiciste con el talento que te di para tocar el violín? Y él le dice, ¿pero cuál violín? Si yo nunca
yo nunca ni siquiera lo intenté, y Dios le dijo precisamente, nunca te preocupaste por descubrir lo que yo había puesto dentro de ti, por lo tanto tendrás que darme cuenta aún de lo que yo te di y que no procuraste desarrollar. Así que esto es bien interesante en esta mañana. Juan, para terminar, Juan y Yaniris, ¿qué ofrecen ustedes como ministros? Gente que tiene experiencia familiar, gente que tiene experiencia en ayudar a otros a encontrar su destino a través de la palabra del Señor y de restaurar familias. ¿Cómo ustedes pueden ofrecer una ayuda integral en este momento a tantas familias que tienen hijos adolescentes? Gente que vive frustrada aún dentro de la iglesia. Gente que tal vez soñaron con algo y pues decidieron enterrar ese sueño, pero que también nos están escuchando, gente que están a tiempo, es lo que quiero decir, que están a tiempo de encontrarse con su destino, con su talento, que están en un momento de crisis, porque la crisis es el momento oportuno para tomar buenas y sabias decisiones. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar en este momento tan definitivo para las familias de la República Dominicana? Yo voy a iniciar esa pregunta y voy a iniciar con lo que tú concluiste, con la palabra crisis. Yo escuché una vez que no hay crisis, hay cambios, y el que no cambia es definitivamente el que está en crisis. Y definitivamente estamos en un momento trascendental de nuestras vidas. Hemos visto estudios antes de la pandemia donde nos decía que el 85% de las personas no estaba comprometida con lo que hacía, y un 90%, inclusive en un reporte de Forbes que salió, no se sentía totalmente satisfecho. Y esa palabra que tú dices, que estás a tiempo, es justamente la palabra que queremos enfatizar. Tú que me escuchas, que estás ahora escuchando este momento, lo que estamos hablando, esta entrevista, estás a tiempo. Si necesitas reenfocar los cañones hacia una dirección, si necesitas tomar decisiones certeras, si necesitas afirmar una decisión que ya tomaste, elegir una carrera, si necesitas un cambio de dirección, un reenfoque, un emprendimiento de un proyecto, estás a tiempo definitivamente, estás a tiempo, estamos para servirte, y esto que hacemos se basa en la verdad, funciona a largo plazo, es práctico, preciso y revelador, con unos planes de acciones puntuales y que involucra a parte de la familia. Si eres joven, si eres un hijo, pues involucra a los padres. Si eres ya esposo, ya un adulto, pues involucra a tu pareja igual, para poder descubrir este talento extraordinario que tú tienes, para potencializarlo a todo el nivel. Entonces, sí estás a tiempo, sí lo podemos hacer. Todo esto lo hacemos a través de un proceso de acompañamiento, de consultoría. En este proceso de acompañamiento igualmente tenemos pruebas psicométricas. En este proceso de acompañamiento tenemos jornadas en las que entrevistamos, en las que compartimos, ¿verdad? Viendo en el momento que está cada persona, y todo esto a la luz de la palabra de Dios, primero orándole al Señor, confiados en Él, poniendo ejecución en el trabajo, en lo que sabemos Él hará, y dependiendo totalmente del Espíritu Santo, pues nosotros podemos orientar, podemos recomendar y podemos ayudar a autodescubrir esta maravillosa aventura, Yacid, de autodescubrimiento que no tiene precio. Nosotros decimos que al menos una vez en la vida todo el mundo debería hacer esto. De los 16 años en adelante, todo el ser vivo debe hacer un proceso como este. Bien, Juan y Yaniris, muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó, pero no podemos irnos sin que antes nos regalen o nos compartan con los oyentes sus datos, redes sociales, página web, número de celular, todo lo que sea un punto de contacto con ustedes para que puedan recibir toda esa experiencia a través de los talleres, seminarios, planeación, gestión financiera y todo lo que ustedes han realizado hasta ahora, que ha sido una suma de experiencias para enriquecer sus vidas y ahora compartirlo con otros y ayudarlos a vivir de manera plena la vida que el Señor les ha regalado. Claro que sí. Sí, nos pueden encontrar, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico idescifrada@gmail.com idescifrada@gmail.com.
y nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram y Facebook como @idescifrada. Así que ya saben, idescifrada en Instagram y nuestro correo idescifrada@gmail.com. Bien, Juan y Yaniris, muchas gracias por acompañarnos y regalarnos estos minutos tan valiosos con palabras tan relevantes para nuestros corazones y para nuestras familias. Muchísimas gracias a ti, Yacid, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Yacid, al pastor Edwin, y gracias a toda la audiencia de La Ventana del Saber. Un abrazo y muchas bendiciones. Bien, mis hermanos, a ustedes por sintonizarnos. Gracias y será en una próxima ocasión. Bendiciones. Edwin Almonte, dímelo Mabel, La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. La Ventana del Saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. La Ventana del Saber. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana con Edwin y Mabel, qué programa que me encanta. A mí me gusta ese proverbio del día. Me lo enseñaron de esa manera, pero no era así. Lo heavy que me trae el consejo del día, el comentario y también la entrevista. A mí me gusta la sesión de origen de la cosa, reflexiones de Mabel que son hermosas. Él sabía que desde la cocina, curiosidades bíblicas y la noticia. Los sábados me siento bien, otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. La Ventana del Saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. La Ventana del Saber. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana. Radio con excelencia. Ya. La Ventana del Saber. Edwin Almonte, Mabel López. Díselo, Balacé, el levita musical. La Ventana. La Ventana del Saber, ya. Ahora aprenderemos sobre el origen de las cosas. Vamos a conocer en este momento en el origen de las cosas, el origen del locrio. El locrio es un arroz guisado con alguna proteína, carnes, pescados, vísceras, mariscos, vegetales, típico de la República Dominicana. También se utilizan cereales como el trigo y el maíz. La palabra locrio deriva de la palabra locro, que es un guiso propio de los países situados en la cordillera de los Andes, aunque etimológicamente el sufijo de la palabra sea el prefijo de la palabra criollo, del portugués crioulo, y de cría. Criollo es un americanismo que se empleó desde la época de la colonización de América, aplicándolo a los nacidos en el continente americano. Hace referencia a los criados, por lo tanto la denotación locrio sería locro criollo o guisado criollo. El locrio podría tener su origen en la adaptación criolla de la paella valenciana, que era un plato típico de origen humilde de los campesinos españoles, siendo precisamente los españoles quienes introdujeron el arroz al continente americano en los siglos XVI y 17. El locrio es un plato típico de la República Dominicana. Algunas personas lo preparan de pica pica, salchichón y pollo, aunque el locrio de cerdo es exquisito.
Y con esta información del logrio nosotros nos despedimos. Gracias al pastor Yacid Vargas por esa maravillosa entrevista con los hermanos Juan Manuel y Yaniris. Por hoy nosotros cerramos La Ventana. Agradecemos la fina gentileza de su sintonía. Será hasta el próximo sábado, donde se abrirá nuevamente La Ventana del Saber.